Bueno, y nos vamos a ir ya a la conexión con el invitado que anunciábamos más temprano, con Carlos Amir, compañero militante desde hace muchos años, que ha pasado por muchas pruebas de las que pasan los militantes comprometidos, y que nos acercaba un artículo en la semana pasada sobre todos los temas estos centrales, ¿no?, de construcción de la izquierda, de análisis del momento actual. Cuando decimos construcción de la izquierda no hablamos solo de Uruguay, que nos parecía que valía que lo llamáramos y que nos explicara un poco el por qué escribe este artículo y bueno, lo que está planteando allí. Buen día, Carlos Amir. María de los Ángeles, ¿qué tal, Daniela? Bueno, sí, Ángeles, este artículo, Nosotros somos quien somos, escuchábamos el tema musical a la entrada de vuestro programa. El tema musical lo hizo Paco Ibáñez, es sobre letra de Gabriel Celaya, que fue un ingeniero y poeta español comunista que digamos que él nació y vivió en el País Vasco, allá por 1927 su familia, su padre lo envían a estudiar a Madrid, a estudiar ingeniería a Madrid. Él tenía mucha tendencia a la creación poética y se encontró en la residencia de los estudiantes en Madrid, nada menos y nada más que con figuras como la de Federico García Lorca. Y bueno, y luego se desató la guerra civil en España, allá por esos años, y él formó parte del bando de la defensa de la República. ¿Por qué vamos a Gabriel Celaya y a esto de Nosotros somos quien somos? Es un poco para reivindicar la cuestión política ideológica en un mundo que actualmente estamos con un sistema capitalista con sus mandos absolutamente ensoberbecidos y tratando de tener una actitud hacia la humanidad absolutamente depredatoria como la tienen hacia la misma naturaleza. Entonces, quería, evocando esto y evocando de que Gabriel Celaya justamente fue uno de los sobrevivientes a la Guerra Civil Española, luego de pasar 5 años por un campo de concentración en Palencia. O sea que lo vivió, de lo que habla, lo vivió en carne propia. Lo que habla lo vivió en carne propia. Y entonces yo acá recuerdo en el artículo que para Gabriel Celaya la lucha contra el fascismo, una de las excrescencias del sistema capitalista, no se la contaron, sino que la llevó inscrita en su cuerpo y pellejo hasta 1991, año de su muerte. En 1977, con el advenimiento de la democracia en España, fue uno de los candidatos en las listas del Partido Comunista. ¿Cuánta cosa habrá cruzado por la vida de este hombre, no? Sí. Con 1 millón de españoles muertos en esa guerra civil española. Y a mí me hizo recordar, en estos tiempos, que nuestras defensas frente al fascismo, o nuestras alertas con respecto a que estas alternancias modélicas del sistema capitalista con los progresismos
que hoy nos someten hasta nuestro país al propio prolio. Ustedes decían hace no mucho, hace un rato nomás, que este pasado 4 de julio, en la conmemoración de la independencia de los Estados Unidos, hasta recibieron por pantalla en la embajada una significativa representación del gobierno del progresismo, con sus ministros, con el presidente, recibiendo un mensaje de uno de los criminales de la humanidad, como es el presidente Trump en los Estados Unidos, primo hermano del sionismo de Israel, que arrasó con Gaza, que está arrasando con Palestina, con sus colonos israelitas apoyados, que ahora van por Cisjordania y que están yendo en varias partes del mundo, que están yendo contra América Latina, con la ocupación de Venezuela, con enterrar a Cuba. Sí, vos hablás en el artículo de un belicismo sin parangón que está arrasando, ¿no?, con la vida, con la civilización humana, desatado completamente, y como que, porque acá 2x3 decimos, y ya llevamos años diciendo eso, los últimos años, de que los máximos organismos internacionales, figuras destacadas, todos le dicen que así no se puede. Sin embargo, no entienden. Vos lo decís eso. Es muy difícil que entiendan las clases dominantes, ¿no?, que esto no está bien, que esto está muy mal. Es muy difícil convencerlas desde un pacifismo indolente o una conciliación de parte, como busca mucho. ¿Qué hacía esta representación del gobierno progresista uruguayo metida hasta los tuéstanos, festejando con el embajador que los pasea por sus portaaviones, los mismos portaaviones que bombardean a esos estados que luchan contra el sistema? Son los que y bueno, que estuvo parado frente a Cuba después de estar acá, lo pararon frente a Cuba así como amenazando, ¿no? Y lo hacen en representación de fuerzas que se proclaman de izquierda, con las cuales yo creo, bueno, mirá, hace unas horas nomás también Oscar Andrade, en una suerte de toma de distancia, que es muy, ¿cómo te podría decir? Es muy oscilante, ¿no? Porque pues, está muy bien todo lo que avanzamos con el tema de la lucha en defensa de la seguridad social de los trabajadores uruguayos, todo lo que se avanzó en la unidad en las calles, en la lucha contra tanto el progresismo como la derecha, que se habían puesto de parte del rebajamiento de los derechos de los trabajadores y de la mayor parte de la ciudadanía que tiene que jubilarse en algún momento. Entonces es de destacar que el PVP, el Partido Comunista, el sector de Constanza Moreira y el Partido Socialista estuvieron del lado del plebiscito, y el PIC-CNT también, que tiene a varios representantes de esta fuerza del Frente Amplio en la cuestión sindical, también estuvieron. Entonces eso hay que aplaudir. Y hay que aplaudir también si hoy por hoy toman distancia y se diferencian de varias cuestiones de este gobierno. Pero tienen que hacerlo en otras dimensiones. Lo que decía Oscar Andrade era de que
la opinión pública, sobre todo la Frente Amplista, piensa de que este gobierno es un hijo no querido. O sea, lo parieron, Sí. pero actualmente no lo quieren, ¿no? Ujú. Y esto de lo que decía Víctor Heredia, ¿no? ¿Será tan grave la depredación de un sector de la humanidad sobre el otro que terminaremos viendo a los animales manifestándose por la paz en el mundo? Carlos, déjanos hacer Sí. una pequeña pausa que nos toca a esta hora. Te digo que Bueno. Luis Pérez de Jardines del Hipódromo dice: buen día, compañeros, lo que no entiendo es al Partido Comunista y al Partido Socialista cómo siguen en el Frente Amplio, y dice que es una vergüenza el presidente Orsi por lo que hizo con la presidenta electa de Perú, Fujimori. Ahora, cuando vaya a la asunción de la presidenta Fujimori, se le arrodillará y le besará los pies. Da lástima, dice Luis Pérez. Hacemos una pequeña pausa y seguimos contigo. A decir verdad. Festival solidario con la 36. A los 100 años del nacimiento de don Aníbal Zampayo, poeta, cantor, guitarrista y arpista sanducero, voz del río Uruguay, de su gente y de las luchas por la liberación de los pueblos. Militante, preso político y exiliado. Memoria viva de nuestra tierra. Pasa mi río, caminito de cristal. Actuarán Rubén Olivera, desde Paysandú Los Zampayeros, Murga Cayó la Cabra, María Elena Melo, Laura Chinelli, Tina de Irrinzi, Javier Alves y Francisco Pancho da Rosa. Otro del agua. Viernes 7 de agosto a las 18 horas. Sindicato de Conaprole. Suárez y Agraciada. Bono colaboración 300 pesos. Localidades limitadas. Adquirilo ya en Radio Centenario. Porque así la victoria será nuestra. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. A decir verdad. Donde la realidad suena diferente. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto,
de cuánto fue nos nutrimos. 10 de la mañana, 37 minutos, y seguimos en contacto con Carlos Samir. Carlos, también una pregunta que te queríamos hacer en cuanto a todo lo que venías comentando, ¿no? Y que de alguna forma se reafirma en este texto, es lo que son los gobiernos, las naciones de proyectos progresistas y cómo de alguna forma se tornan genuflexos para enfrentar, frente a ese poder, ¿no?, socioeconómico nacional e internacional. Y vos destacabas también lo que es el movimiento obrero y popular en camino a su emancipación, y esta frase muy importante de la dignidad se hace costumbre, ¿no? Que se haga costumbre la dignidad. Yo digo que de parte, hablaba de estas circunstancias históricas que se nos presentaron con esta recreación que antes de las elecciones demostró el movimiento obrero popular en toda una potencialidad de unirse con determinado objetivo estratégico por delante, que era la defensa de la seguridad social. Entonces yo creo que ahí desarrollamos una cosa que, como decía Enrique Rodríguez en su libro Raíces de la madurez del movimiento obrero, él decía que siempre transitan por dentro de las movilizaciones populares en el Uruguay unos duendes que tienen mucho que ver con las raíces que han construido lo que el pueblo uruguayo es hoy por hoy, con cuestiones muy arrasadas. Fíjense que el progresismo hoy, frente a las críticas de la ciudadanía, a la crítica de varios movimientos sociales y a la crítica de varios partidos políticos, responden con esa cuestión pesada, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que vuelva a la derecha entonces? Esa es la respuesta lacónica a cuestiones de sentido crítico. Y entonces quieren que el país se recree como una hinchada de fútbol donde unos están por un cuadro y otros están por ahí. Si no estás en ninguno de los dos lados y sos crítico a ambos lados porque te parece que los dos lados conducen a la misma cosa, entonces sos un tipo que sos un insociable, sí. Sos un tipo que no mereces un espacio dentro de la ciudadanía. Uh-huh. Y nos han llevado a eso, nos han llevado a un grado de idiotización de la masa ciudadana que se mueve dentro de los espacios políticos y de alguna manera nos someten a esto de tener un presidente que dice, bueno, no les gusta la forma en que hablo, no les gusta las cosas que digo, pero lamentablemente yo estoy convencido de lo mismo y lo voy a seguir haciendo de esta manera. Bueno, parece que esto cambió en los últimos tiempos porque ha llegado, además de haber ido a visitar el portaaviones y de hace un poco tiempo de estar con todo su gabinete en la Embajada de los Estados Unidos para felicitar por su independencia a los criminales de la humanidad, han contratado un servicio de publicistas argentinos para reacomodar un poco la imagen frente a la opinión pública. Sí. Una opinión pública que justamente referido a estos dos equipos que conducen al país, la derecha y el progresismo, los cuales ambos tienen a la opinión pública en contra de lo que hacen y lo que realizan dentro del Uruguay, muy en contra, ¿no? Más del 50% sí. de la opinión pública está en contra de lo que hace el progresismo y de lo que hace la oposición. Y no ven con buenos ojos
las puestas en escena y los sainetes que se realizan dentro del Poder Legislativo, que tendría que estar emitiendo leyes serias y responsables frente a... Tenemos gente que desde un Poder Ejecutivo grita frente al féretro de Mujica: para vos, viejo, la compra de la estancia y de las 4.000 hectáreas. 600.000 hectáreas tiene el Instituto Nacional de Colonización en el Uruguay. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo social para el campo que plantea? Inclusive el programa del Frente Amplio han abatido toda la seña aquella que era de una reforma agraria. Ahora, justamente ahí, Carlos, no sé si interpretamos bien, si no vos nos corregís. Pareciera como que vos en el artículo estás planteando que hay que hacerse fuertes en los conceptos centrales, en los conceptos originales, para que se haga fuerte la lucha, los reclamos desde el movimiento popular. Digo, por cosas como esta que yo no creo que pasen casualmente, esto está coordinado en algún lado, ¿no? Que, por ejemplo, sale la palabra democracia, el concepto democracia, que justo en junio estuvimos de aniversario del golpe de Estado, entonces... la vuelta a la democracia se dijo cuando se hizo el aniversario también en marzo, pero es como que todos hablaran de una misma democracia. Históricamente, desde la izquierda, no es el mismo concepto de democracia que la derecha, pero a uno le llama la atención cuando ve gente muy representativa de la coalición de blancos y colorados y otros muy representativos de la coalición Frente Amplio, llamando a tenemos que mantener la democracia, tenemos que cuidar esta democracia, y vos decís que debe ser para seguir en la alternancia, ¿no? Un tiempo uno, un tiempo los otros. Totalmente. Te hace falta que dentro de este sainete político que estamos viviendo, oprobioso para la ciudadanía uruguaya, porque tenemos una historia que marca hacia el movimiento obrero y popular como de gran desarrollo en lo que es los avances democráticos. Yo no creo demasiado, y ya un muchacho de 7 décadas como uno, que ha atravesado por determinadas pruebas, en eso que siempre los uruguayos, a mí me decía gente del exterior al Uruguay en determinado momento, como ustedes siempre ponen las cosas en proceso, ¿no? Los uruguayos que están en la cuestión social y política, y que por lo general son de izquierda, siempre antes de hacer una apreciación sobre un algo del presente, siempre lo ponen en proceso, te hacen una antesala argumental de las cosas. Y yo, sobre lo que me preguntaba Daniela, quería decir que sí, que justamente en mi artículo digo, vayamos a las raíces que tenemos muy buenas para hacer florecer el árbol de nuevo. Claro. Y las mismas requieren de una potenciación que yo sé que se requiere a nivel internacional, porque estamos tan, no entregados, pero estamos muy derrotados, estamos muy derrotados en el sistema mundial, como lo alerta Stolovich, la economista Stolovich, cuando nos alerta de que han venido con todo contra los avances de la humanidad. La reacción, la derecha internacional ha venido por todo. Pero no se trata ahora que en estas alternancias que siguen reproduciendo el sistema de explotación y de privilegios, nosotros, digamos, pidamos eso, ¿no? Como el Oliverio Twist de Charles Dickens, que se levantó en el medio del hospicio y pidió una taza más de avena, que no estaba determinado. Bueno,
Acá el atorrantismo de algunos dirigentes ha dicho, y bueno, yo quiero 2 platos de guiso más para mis negritos, pero no te hablan nada de lo que hay que corregir en el sistema económico, político y social. Y yo cuando te hablo de estas raíces y hablo del movimiento obrero y social, mi amigo de Marcianos, el doctor Daniel Vanina, siempre me decía, nosotros en los años 70 electoralmente éramos muy pocos, pero recorrías el país de pe a pa y el movimiento obrero y popular estaba presente en todas las cosas de la vida social y de la lucha política del país. Entonces, culturalmente éramos mucho más que lo que éramos electoralmente. Hoy tenemos la paradoja de que el sueño de nuestros anhelos, que era la presencia de un frente amplio en las conducciones del gobierno uruguayo, tenemos más de 1 millón y un poco más de votantes que nos hacen llegar al gobierno, pero tenemos un papel de un gobierno totalmente decepcionante con respecto a las aspiraciones populares. Sí. Y un programa político absolutamente rebajado y manejado con talenteadas de parte de los gobernantes. Esto que sobre la base de publicistas que le van a mejorar la imagen al gobierno trae consigo que la Jimena Pardo saliera en un video a decirle a la población de jubilados y pensionistas que están mejor que nunca, después de un aumento de 270 pesos a las menores jubilaciones, y tenerlo por el otro lado al Pacha Sánchez, secretario de la presidencia, diciendo que el salario real nunca estuvo más alto que en el actual momento, que en los últimos 50 años, pero es una cosa... es una cuestión aritmética, no es una cuestión ni de cálculo. Por supuesto que va a estar más alto ahora. Lo que no dice nada es que jamás el salario real del Uruguay recuperó su nivel de los años 70, de 1970, cuando las calles y el Uruguay estaban llenas de las movilizaciones del movimiento obrero y popular, claro, reclamando por sus cuestiones. Y por eso vino la dictadura. Porque realmente podía cuestionar el orden de las cosas, ¿no? Por estar en la calle, por tener esa fuerza, que en esta época es lo que falta, evidentemente. Ahora, vos planteás en tu artículo también una cosa que me parece muy interesante, porque a veces pareciera que fuera todo puramente institucional, y vos hablás de cómo se vuelven a recrear las mejores condiciones en esta situación, ¿no? Este vínculo entre las propuestas políticas, terminan recreándose las mejores condiciones para que los empresarios tengan la libertad del zorro en el gallinero. Yo me acordaba, para tener un ejemplo, ¿no? Estuvo Arbeleche en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando Astori era ministro, después pasó a ser ella ministra de Economía con la calle Pou, ahora está Odone, que Odone, no sé si él dijo que es del Frente Amplio, lo digo con toda sinceridad, pero es una figura central hoy en el gobierno, siempre el ministro de Economía, pero en este caso Odone, con un plan que lo lleva adelante a rajatabla. Para mí y para muchos, Odone es un agente del Fondo Monetario Internacional y de las políticas del neoliberalismo, mirá, mucho más acabadamente, yo creo, aunque no niego las capacidades de Astori,
Astori, yo creo que como economista en determinado momento miró el mundo y cambió todas sus convicciones. No sé de qué manera, pero se puso al servicio evidentemente de estos poderes económicos internacionales y de los oligárquicos a nivel nacional. Este hombre ya viene de ser un servidor de esos cuestiones económicas. Lo de que es frente amplista, mira, apenas se supo de él unos meses antes de las elecciones que iba a ser el hombre de la economía del frente amplismo en el gobierno, en caso de que esto fuera así, dos comunistas, el que era en aquel entonces el secretario general Juan Castillo, y el que es actualmente el secretario general del Partido Comunista, Oscar Andrade. ¿Qué dijo Juan Castillo frente a la posibilidad de que este hombre fuera el ministro de Economía del Frente Amplio? Juan Castillo dijo, no, me parece que no. Me parece que es un hombre que responde a otros intereses económicos que no son los que quiere potenciar el Frente Amplio. Sí. Pasemos a Oscar Andrade. Preguntado a Oscar Andrade acerca de lo mismo, dijo, no, sí, me parece que es una persona importante para que ocupe ese cargo. Yo lo conozco de las negociaciones entre el ZUNCA y la Cámara de la Industria de la Construcción, y él es asesor de esa Cámara y siempre hemos podido llegar a acuerdos y demás. Entonces, esas oscilaciones, pero además, en la reunión anual que se llevó adelante del Fondo Monetario Internacional meses antes de las elecciones en el Uruguay, era un convidado de piedra, era uno de los miembros de esas reuniones. En paralelo, ¿con quién se reunió en los Estados Unidos? Con un bufete parecido al cual él estaba, era socio constitutivo de, no me acuerdo cuál era si era Ferrer o alguno de esos consorcios que asesoran empresas. O sea, es un hombre absolutamente vinculado al capital internacional y nacional. Es un hombre del sistema capitalista, que supuestamente el Frente Amplio era una organización política de izquierda y de masas que era rupturista con el sistema capitalista. Pero si los principales hombres del sistema son los que fabrican la agenda y defienden el sistema de cosas que va a llevar adelante en la economía, ahora este presupuesto, esta rendición de cuentas con presupuesto cero, que se están sacando ahí, dicen todos los frente amplistas que defienden estas cuestiones, algunos parlamentarios que hablan de que ahora frente a la rendición de cuentas y lo que acaba de hacer el gabinete económico del Frente Amplio son cambios estructurales. Están haciendo la defensa de determinados cambios operativos que son absolutamente asistencialistas y que traen consigo algunos... la salud en un estado calamitoso, el sistema de viviendas también, pretenden hacer con ese 15% del IVA que va para la construcción de viviendas cooperativas, lo que no hicieron con aquella rebaja, aumento del IVA al 5%, y no del 2% como era antes, que se hizo durante
los gobiernos. ¿Saben quién lo cambió? Lo cambió el gobierno de la calle, vergonzoso. Y La ahora verdad. meten esto del IVA, que bueno, está, pero no, es patético. Y además, yo le digo a mis amigos del PIT-CNT, del partido, yo fui un comunista muy orgánico durante décadas, ahora me digo comunista transgénico, porque no soy orgánico al partido, pero sigo siendo comunista. ¿Cómo van a cambiar meterse ahora en esta estrategia nacional de desarrollo en lugar de seguir potenciándola desde el movimiento obrero y popular y de tratar de esas raíces de las cuales venimos, tratar de potenciar una cuestión organizativa, popular, de izquierda, revolucionaria, que realmente vaya a los cambios estructurales que necesita y que requiere nuestro país y que fueron emplazados en el año 71 con la constitución del Frente Amplio, su programa y sus 30 medidas de emergencia. Sí. Vaya si necesitaremos un programa de ese tipo ayornado a la nueva realidad y vaya si necesitamos 30 medidas de emergencia. Sin duda. En este país. Esto me parece que es como poner sobre la mesa estos temas para seguir conversando, seguir profundizando en estos conceptos, escuchando voces que hablen del mismo tema. Nosotros tenemos que ir cerrando, pero no quiero cerrar sin leer esto que dice al final de este artículo que vos escribiste. Un ciudadano de la extinta URSS pintó un grafiti que decía: quisiera volver al socialismo. Otro le replicó: aquello no era socialismo. Y entonces el otro le dijo: entonces quiero volver a aquello. Y vos agregás: también creo que hay que volver a la ruta dialéctica que permitió construir mejores cosas durante aquello y renovar la tarea con un último verso de Celaya que nos devuelve identidad y firmeza. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte, suspenso, vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. Esto está incluido en este artículo, que si un oyente lo quiere leer completo, ¿dónde lo consigue? Uruguay, nosotros somos quien somos. Pueden consultar a la radio, me ponen en contacto y yo les envío. ¿Cómo no? Artículo. ¿Cómo no? Sí. Podemos de repente al subir esta entrevista poner el lazo al artículo y que lo puedan leer desde allí. Yo les agradezco, María de los Ángeles, ya que han tenido a bien valorarlo como tal. Y bueno, le pensé a Blanca que de pronto nos vamos con otro tema de Gabriel Celaya. Sí. Y que les cuento, voy a ver si supero la emocionalidad. Este tema que es la poesía cargada de futuro, era en el barracón del Penal de Libertad, con que a la venida de la noche y el mandato de apagar luces e irse a dormir de los militares, sí. Un trío de compañeros del MLN, que buenas lecciones le podrían dar a estos progresistas pseudo tupas, lo cantaban con la voz del Armenio Muchumián, 502, las guitarras del Pepe Mondelo, hermano de Eduardo Mondelo, matado por los militares en Maldonado. Sí, amigo de Churi. Exactamente. Y del cartílago Julio Borsani,
estudiante de 4º año de medicina, bueno, preso por el MLN también en el penal de Libertad, el cual escucha la radio, así que con toda Te mandamos seguridad. un saludo desde acá entonces. Y nos vamos bueno, escuchando esa canción. ¿Te parece? Y de esas raíces fortalecidas seguirá floreciendo. Un abrazo, Carlos Amir. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas.